Hoy, si me lo permiten, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el régimen de responsabilidades de los servidores públicos a la luz de las reformas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, que fueron aprobadas, como ustedes saben, por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado, en abril de este año. Quisiera, para empezar, iniciar destacando que quienes desempeñamos alguna responsabilidad pública, sin importar el rango, el nivel o el ámbito en el que nos encontremos, tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de todas las personas. Así nos lo indica el artículo 1 de nuestra Constitución. Desafortunadamente, la violación de los derechos humanos de las mujeres ha formado parte de una dolorosa y penosa realidad cotidiana, alimentada por un orden social eminentemente machista y por las deficiencias del Estado mexicano. Una de las razones de este problema estructural se manifiesta en el plano político electoral. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Gracias, es que pensé que se había apagado mi micrófono. Una de las dimensiones de este problema, como les decía, estructural, es que se manifiesta en el plano político electoral cuando a las mujeres se les impide hacer valer su derecho a votar y ser votadas, o bien cuando se les restringe el libre ejercicio de sus responsabilidades públicas. La vulneración de los derechos políticos de las mujeres no solo lesiona los intereses y los derechos de nosotras en lo particular, sino que violenta el derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad, como lo estipula el artículo 35 de la Constitución en su fracción segunda. Como lo advertimos en la discusión de la reforma de paridad, las acciones afirmativas en materia electoral son un paso necesario, pero no suficientes para incrementar la presencia y la participación de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Y pues una realidad es que sabemos que siempre habrá resistencias para el avance político de las mujeres. Con el fin de eliminar este obstáculo para la paridad y en general para el empoderamiento de las niñas y las mujeres, en marzo también de este año aprobamos un conjunto de reformas a 8 ordenamientos: a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General en materia de delitos electorales, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esta reforma se definió que la violencia política contra las mujeres en razón de género, como lo ha explicado el magistrado presidente, se le dio una definición ya muy concreta. Y en este sentido, esta definición nos dice que esta violencia es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, a su labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. En el artículo 20 de la 20 ter
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se definió que la violencia política de género se puede expresar en conductas que van desde las restricciones al voto y los derechos de asociación, el uso de propaganda denigrante e imágenes basadas en estereotipos de género, hasta la violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos. Sobra decir que este tipo de conductas son inadmisibles, completamente inadmisibles, vengan de donde vengan. Pero tratándose de los servidores públicos, la situación es todavía más grave, pues se trata de agentes del Estado que atentan contra principios elementales plasmados en el texto constitucional, como lo mencioné al principio. Por esta razón, la reforma que fue publicada en abril de este año contempló también previsiones referentes a la actuación de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, de los órganos de gobierno municipales, de los órganos de gobierno de la Ciudad de México, de los órganos autónomos y cualquier otro ente público. En este sentido, se estableció que cuando los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género sean cometidos por una servidora o por un servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidato o con su aquiescencia, las penas se aumentarán en 1/3. Por otro lado, en la Ley General de Responsabilidades Públicas se definió que las violaciones a los derechos políticos de las mujeres serán consideradas como abuso de funciones, con lo cual se hace aplicable el régimen de sanciones previsto en dicha ley. Así, toda conducta que desde el servicio público limite la actividad política de las mujeres es al mismo tiempo un delito electoral y una falta administrativa, acreedora a sanciones tanto penales como administrativas. Estas son algunas de las disposiciones que desde el Congreso hemos aprobado para inhibir las conductas de los servidores públicos o servidoras que impidan el empoderamiento de las niñas y las mujeres de nuestro país. Se trata de disposiciones que, independientemente de la armonización legislativa que lleven a cabo las entidades federativas, serán aplicables para el proceso electoral del 2021. Cuando empezamos con estas pláticas y estos diálogos y estos debates hace un par de meses, todavía teníamos muchos nervios e inquietudes en cómo iba a funcionar, si también en esta pandemia se restringió la labor legislativa de los congresos, tanto del Congreso Federal como de los congresos estatales, y teníamos la gran preocupación de cómo lograr esta armonización legislativa, de cómo lograrla en todos los estados, en todas las entidades para que pudiera funcionar. Pero con mucho gusto, la verdad es que al menos por mí, muy bien visto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido contundente al resolver que si los congresos locales no han armonizado sus leyes de acuerdo con lo que dicta la Constitución, serán las autoridades electorales las que tendrán la obligación de emitir lineamientos para garantizar la paridad de género y la sanción de la violencia política de género. Esto realmente es un gran logro porque nos permite que no quedemos desamparados y fuera del marco legal. El empoderamiento de las niñas y de las mujeres no es una opción, es una obligación, es un mandato constitucional y un escenario deseable para la vida pública de nuestro país.
Las y los servidores públicos debemos de ser los primeros en garantizar los derechos políticos de las mujeres, como también debemos de ser sujetos de sanciones más severas en caso de restringirlos. Es momento de renovar las bases éticas del servicio público. Es momento de que los servidores públicos se asuman como garantes de los derechos de las mujeres. Es tiempo de remover los obstáculos y las barreras que nos limitan como sociedad plural y democrática. Es tiempo de las mujeres. Muchas gracias.